Continuando con el programa de capacitación para este mes de julio, vamos a tener la capacitación sobre los temas ambientales. En este caso vamos a tocar el tema de matriz ambiental, gestión de residuos sólidos, ahorro de recursos, en tema de agua, energía electrónica y papel. El índice que vamos a tocar el día de hoy, como les indico, es tema de matriz ambiental, gestión de residuos sólidos, ahorro de recursos, agua, energía eléctrica y papel. Y vamos a empezar con el tema de matriz ambiental. El mes pasado, en el mes de junio, su anterior jefe Soma también les brindó la capacitación sobre el tema de las matrices y per se y la matriz ambiental, pero sin embargo vamos a realizar un refuerzo en este tema porque vamos a pasar la auditoría de la trinorma y en esta participación de la auditoría vamos a incluir a todo el personal operativo y también el personal administrativo. Así que todos debemos de conocer cuáles son los conceptos, cuáles son los controles ambientales, de qué se trata una matriz ambiental, qué es un aspecto, qué es un impacto, entre otros términos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una matriz ambiental? Es una estructura con la identificación de todos los aspectos y valorización del impacto ambiental resultante de todos los riesgos identificados en los procesos de cualquier organización y la interacción que tenga esta con el medio ambiente, otorgando una valorización potencial del daño o impacto generado. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que es una estructura, es una matriz que nos habla sobre qué la valorización, se le va a brindar una valorización. ¿Qué cosa? En este caso, cuantificada, ¿verdad? Entonces, cuantificada hablamos de números, ¿correcto? Entonces, esta matriz nos va a permitir si realmente generamos un impacto positivo o negativo, significante o no significante de todos los procesos que realiza una organización. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, tenemos una empresa minera, y nosotros sabemos cuáles son sus procesos que realiza y cuáles son las consecuencias y el impacto que genera esto a los cuerpos receptor. Cuerpos receptor como por ejemplo el aire, el suelo, por ejemplo, y el agua. Entonces, en estos casos, por ejemplo, esta empresa minera, ¿qué es lo que genera? Un impacto significativo que va a generar daños al impacto ambiental. Sin embargo, por ejemplo, tenemos una empresa que realiza una consultoría de sistema integrado de gestión. Esta empresa, sus procesos que se han identificado no alteran el tema de los recursos que se tiene en tema del medio ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ahí indica, dependiendo de los procesos de la organización. ¿De acuerdo? Eso va a depender si es significativo, no significativo, si es un impacto positivo o negativo. Entonces, vamos a empezar específicamente la metodología dentro de esta matriz. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es la actividad en la parte inicial, de lo que es el proceso. De acuerdo, hemos tomado la matriz del área de operaciones. El tema de procesos, o en este caso nos quiere hablar sobre las actividades que uno realiza. Por ejemplo, actividades administrativas, desarrollo de reuniones, entrenamientos, capacitaciones. En este caso hemos colocado, como hemos utilizado la matriz del área de operaciones, hablamos de la actividad de carga y descarga, ¿no? Tema de transporte, situaciones por emergencia, mantenimientos de áreas y de equipos. Esa parte queda muy claro cuáles son las actividades que implican. Vamos empezando y vamos a empezar a describir columna tras columna. Entonces, ya quedó claro el tema de lo que es actividad, pasamos al tema de perspectiva del ciclo de vida. En este caso de la perspectiva del ciclo de vida, el ciclo de vida son etapas que nos indican las etapas del inicio hasta el término de uso que tiene un producto, como por ejemplo un papel. El papel, el jabón, ¿qué es lo que genera? ¿De dónde se realiza? ¿De dónde se extrae? Es una materia prima y se extrae del árbol. Que pasa un proceso, ¿verdad? Y en este proceso ¿qué se realiza? Se quita toda la celulosa porque en realidad la hoja de papel es color amarilla. Se echa el hipoclorito de sodio, entre otros, pasa un proceso, lo anillan y pasa ¿a dónde?
a un cuaderno, por ejemplo. Entonces, hablamos perspectiva de ciclo de vida, todas las etapas que tiene un producto o un servicio en este caso, ¿no? En este caso, la empresa hincha brinda, ¿qué cosa? Un servicio. Y estas son las etapas de un ciclo de vida de un producto, como les decía. Tenemos la parte de la extracción de la materia prima, se realiza la fabricación. Tercera etapa sería el embalaje y transporte. La etapa número 4 sería el uso y mantenimiento. Y la etapa número 5 sería el reciclaje o desecho final. En este caso hablamos de las etapas de ciclo de vida y como les había dado el ejemplo en la lámina anterior, como por ejemplo el cuaderno que nosotros utilizamos en colegio, ¿no? ¿De dónde se extraen estas hojas? De la extracción de materia prima, ¿correcto? Entonces, la extracción de materia prima, ¿de dónde sacamos? De un árbol. Posteriormente a ellos sacan estos troncos y ¿a dónde pasan? A una fabricación, le empiezan a quitar la corteza, lo lavan, etc. Como les indico, el papel en sí es color amarillo, pero ¿qué le agregan en su proceso de fabricación? Hipoclorito de sodio para nosotros tener estas hojas bien claritas y bien blancas. Posteriormente a ello, ¿qué pasa? Un proceso de embalaje y ya lo empiezan a distribuir. En la etapa número 4 que nos indica el tema del uso y mantenimiento. Entonces, ahí nosotros estamos aquí, que nosotros consumimos, compramos estos cuadernos, book, etc. Y por último, ¿qué es lo que hacemos? Que es la etapa número 5, es el reciclaje o un desecho final, ¿correcto? Entonces, estas etapas del ciclo de vida de un producto o de un servicio generan impactos ambientales, todas etapas, desde la extracción hasta el desecho final. ¿Y cuáles son los impactos ambientales más recurrentes que se tienen o más alto? Por ejemplo, tenemos el calentamiento global, acidificación, eutrofización, daño a la capa de ozono, el exceso del smog y deterioro abiótico, ¿sí? Luego vamos a pasar a lo que es aspecto e impacto ambiental. ¿Y qué es un aspecto ambiental? Es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar ¿con qué? Con el ambiente. Cuando hablamos de un aspecto ambiental, hablamos de todas las actividades que realiza la empresa. Por ejemplo, consumo de combustibles para los vehículos, ¿correcto? Como por ejemplo lo realiza la empresa Inche. La empresa para poder transportar también estos productos, ya sea etanol, GLP, entre otros productos que transporta Inche, ¿qué es lo que necesita? Un consumo de combustible para sus unidades, ¿correcto? Entonces, esa es una acción. Entonces, otro ejemplo del tema de aspecto ambiental es el tema de la emisión de gases, ¿verdad? Cuando se empieza la combustión. La emisión también de los polvos, generación de ruido cuando ustedes empiezan a tocar el claxon, generación también de residuos sólidos no peligrosos, generación de residuos de aparatos electrónicos, en este caso, por ejemplo, el área de administración, la parte administrativa, que trabaja siempre con aparatos electrónicos. ¿Qué pasa? Que ya no está en uso por motivos de que ya se encuentra ya en su año fin de una laptop, un mouse, un cargador, ¿qué es lo que se hace? Hay una generación de residuos de aparatos electrónicos. Y para esto también existe una norma de cómo se debe de tratar y darle una disposición final. Después tenemos la generación de residuos peligrosos. En este caso de residuos peligrosos como por ejemplo, tenemos los EPPs cuando ya se encuentran en desuso. Entonces, estos residuos son peligrosos. Tenemos los trapos, por ejemplo, que el trapo industrial, que empezamos a limpiar el exceso cuando se realiza la descarga. Entonces, ahí todos esos son residuos peligrosos. Por ejemplo, en el tiempo de COVID, todos estaban con sus mascarillas porque esos EPPs son personales, ¿correcto? Entonces, la mascarilla no podemos compartirlos con otros. Igual nosotros tenemos unos respiradores para hacer la descarga. Entonces, estos EPPs que ya vienen a ser utilizados y ya se van a descartar son residuos peligrosos. ¿Y cuáles son los residuos no peligrosos que tenemos aquí?
como por ejemplo los residuos orgánicos. Nosotros comemos una galletita, guardamos, comemos una manzana, guardamos la pepa, comemos un plátano, guardamos lo que es la cáscara. Entonces, esos son los residuos no peligrosos. De repente tomamos una botellita de agua, generamos lo que es generación de residuos de plástico. Entonces, a ello llamamos generación de residuos no peligrosos. Otro aspecto ambiental que se puede tener es el derrame de materiales peligrosos e hidrocarburos contenidos en el cisterna, derrame de sustancias químicas también usados por el conductor o el derrame de combustible del tracto. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos entendido que es un aspecto ambiental, que hablamos de las actividades o procesos que realiza cualquier organización, y hemos escrito algunos de lo que realiza INCHE, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos vamos a lo que es impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? Es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos. Entonces, mira, nosotros nos damos cuenta que el tema de impacto ambiental viene relacionado con aspecto ambiental. Entonces, aspecto ambiental e impacto ambiental siempre están de las manos. Así como nosotros identificamos en la matriz I+C, sobre peligro y riesgo, siempre están juntos, ¿correcto? Siempre andan de la mano. De igual forma vamos a realizar en la matriz ambiental. Siempre va a estar relacionado el tema de aspecto ambiental y en este caso impacto ambiental, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos del impacto ambiental es la disminución de recursos no renovables, contaminación del aire, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Se genera la emisión de los gases, y por consecuencia, porque nos están diciendo que es cualquier cambio en el medio ambiente, ¿qué es lo que se genera? La contaminación, ¿a quién? Al aire, ¿verdad? Cuando se empieza a generar la combustión. Entonces, ahí contaminamos al aire. Por ejemplo, generación de ruido que existe como consecuencia es la contaminación sonora, ¿correcto? La generación también de los residuos peligrosos que genera la contaminación al suelo, ¿verdad? El derrame de sustancias químicas también aquí se puede dar una contaminación al suelo. Ahora vamos a hablar de la parte de tipo de aspecto ambiental, ¿de acuerdo? En este tipo de aspecto ambiental hablamos de qué? Tenemos tres clasificaciones: rutinario, no rutinario o situación de emergencia. En este caso, ¿qué se refiere a lo que son rutinarios? Son actividades que se realizan con frecuencia. En este caso, por ejemplo, ¿el área de operaciones realiza esta actividad de carga y descarga con frecuencia? Claro que sí, porque la empresa INCHE se dedica a este servicio de carga, transporte y descarga de hidrocarburos y sus derivados, ¿de acuerdo? En este caso, también hablamos de otra clasificación que es el no rutinario. Entonces, si rutinario es una actividad frecuente, en este caso un no rutinario es ¿qué? Una actividad que no es tan frecuente. ¿De acuerdo? Es un caso de situación que se puede dar rara vez, ocasionalmente. ¿Y qué significa la SE? Es una situación de emergencia. ¿Y cuáles pueden ser unas situaciones de emergencia? Un huaico, deslizamiento de rocas, marchas, sismos, incendios, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora con el tema. Ya hemos hablado sobre el tipo de aspecto ambiental. El tipo de impacto ambiental también lo vamos a ver cuando es adverso o beneficioso. En este caso, el tipo de impacto ambiental adverso o beneficioso es cuando es positivo o negativo. Por ejemplo, la generación de ruido, ¿es positivo o negativo? Es negativo. La emisión de gases, ¿es positivo o negativo? Negativo. En este caso lo tenemos como adverso. Entonces nos vamos a pasar a lo que es valorización inicial. Y vamos a ver de qué se trata esta valorización. Porque recuerdan, como yo les mencioné en láminas anteriores, la matriz realiza una evaluación cuantitativa, más no cualitativa. Entonces, si hablamos de cuantitativa, ¿qué es lo que vemos? Numeraciones, ¿verdad? Como vemos aquí el 2, el 1, el 3, el 7. Entonces,
nosotros nos vamos a preguntar de dónde viene, cómo se realiza, etc. Entonces, aquí vamos a ver que está dividido en dos colores, que es la parte más superficial que nosotros podemos ver en esta matriz. Y el color verde que nos dice un no significativo y el color rojo nos indica que es un significativo. Entonces, en la parte roja, ¿qué nos quiere decir? Que este impacto, que esta actividad está generando un impacto muy significativo ¿a quién? Al medio ambiente. Y cuando está en color verde, que es un no significativo, esta actividad, este proceso que está realizando la empresa INCHE no es tan significativo y no genera un impacto mayor ¿a quién? Al medio ambiente, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo es un no significativo y un significativo? Un no significativo va en una escala de 4 al 8 y un significativo en color rojo va a una escala de 9 a 12. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los criterios, ¿de acuerdo? Aquí vemos el resaltado que dice severidad y está dividido en ambiental y social, que dice la letra A y la letra S. Entonces, ¿qué nos indica? Severidad está dividido en ambiental y social. Entonces, aquí hay un rango del 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué nos dice severidad? En la parte ambiental, ¿cuándo se considera un 1? Cuando es un daño menor en áreas pequeñas de significancia limitada. Cuando se considera un criterio con número 2, en el tema de ambiental es un efecto moderado en ambiente biológico, pero no afecta la función del ecosistema. Y un rango número 3 en tema ambiental son efectos al medio ambiente muy serios con daño al ecosistema, efectos difundidos a lo largo de plazo en ambientes de alta significancia. Entonces, estos criterios, quienes lo colocan es el área SOMA, ¿verdad? Él es el especialista quien va a través de sus criterios, a través de sus cursos, a través de los años, ¿qué es lo que va a utilizar? Son criterios y él va a determinar cuándo se considera un daño, una severidad para el tema ambiental, dependiendo de cada actividad. ¿De acuerdo? Tenemos en la parte social que dice si es un criterio número 1, es el interés y quejas menores por parte de la comunidad a los medios de comunicación, sanciones por parte del ministerio, cuando se considera un nivel 2, por ejemplo, interés de los medios de comunicación, o alta por parte de la comunidad local, crítica de repente ONGs. Cuando tenemos en el rango número 3, es un serio clamor al público de los medios de comunicación, licencias para operar bajo amenaza, reputación severamente dañada. Entonces vamos viendo que ambiental y social está en el rango, el tema de severidad, criterio de severidad. Entonces luego pasamos al tema legal, que es la L, implicancia legal. Entonces, ¿qué es lo que vemos implicancia legal? También está desde entre el 1 al 3. Entonces, si nosotros seleccionamos el 1 que se dice, ¿qué indica aquí? ¿Cuál es el criterio de materializarse? El impacto generaría en un incumplimiento menor a la normativa ambiental y una acción judicial menor. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos como implicancia en un rango número 2, se materializa el impacto, generaría un serio incumplimiento a la normativa ambiental y potenciales multas mayores? Y si tenemos una calificación de número 3, nosotros brindamos esta calificación que indica de materializarse el impacto generaría ¿qué? Una investigación judicial por parte de las autoridades con sanciones por parte de ¿qué? Generaría un incumplimiento y una investigación judicial. Y en el tema de probabilidad, ¿qué nos indica aquí? Probabilidad, que es la P. Entonces aquí nos indica probabilidad y es poco probable, igual tiene el rango del número 1, 2 y 3. En el número 1 nos indica que es poco probable que el impacto ambiental pueda ocurrir, pero solo bajo circunstancias específicas, de repente cuando la actividad se realice de manera semestral o anual. ¿Y cuando consideramos, cuando vamos a colocar el número 2? Cuando es una probabilidad moderadamente probable, ¿correcto? El impacto ambiental puede ocurrir en algún momento. ¿Por qué? Porque las actividades
se realizan de manera mensual o bimensual. Y cuando se coloca o se aplica la categoría número 3, cuando se realiza es altamente probable, ¿verdad? Cuando el impacto ambiental es muy probable y ocurre varias veces al día o diariamente. En este caso, como por ejemplo, las actividades que realizan de manera diaria, ¿cuál es? Es el tema de la carga, transporte y descarga de los productos que la empresa Inche transporta, ¿verdad? Entonces, ya hemos entendido, es algo más breve todavía que el tema del IPRC. Y miren, vamos a darnos cuenta aquí de la valorización inicial. Ya sabemos qué es severidad. En este caso está dividido en ambiental y social. Tenemos la parte legal, implicancia legal, y el tema de probabilidad que lo tenemos aquí. Todos tienen un rango del 1 al 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se realiza el nivel de significancia? Es la suma de ambiental, de criterio ambiental, la suma del criterio social, la suma del área legal, la suma del criterio de probabilidad. Entonces, si nosotros damos la suma del 2 más 1 más 1 más 3, nos sale 7. Y el 7 está dentro de un rango no significativo. Pero nosotros vamos a ver el ejemplo de abajo. ¿Qué dice ahí? Severidad, en este caso la parte de criterio ambiental salió un 3, social número 2, legal 3, probabilidad 2. Entonces la suma de todo ello ¿qué? Nos da un 10. Entonces nosotros vamos a nuestra barra de criterios y ¿qué nos dice aquí? Que el número 10 está dentro del rango significativo. ¿De acuerdo? En este caso también habla sobre el tema de los controles a ejecutar. Así como nosotros tenemos en la matriz y per se qué control vamos a utilizar, de repente el uso de PP, controles de ingeniería, que posteriormente también lo vamos a hablar en otras capacitaciones. Lo mismo sucede en estos controles, se aplican los controles existentes y los controles a ejecutar. Por ejemplo, en el tema de emisión de gases, ¿qué es lo que se realiza en las revisiones técnicas? Que se realiza de manera semestral, ¿verdad? En el tema de la emisión del polvo, cuando ustedes empiezan a conducir, ¿qué pasa? Se levanta el polvo, ¿verdad? Ahí hay una emisión y que genera una contaminación al aire. No son, en este caso, material particulado. Hay de 10 y el de 2.5. El de 2.5, por ser más pequeña, puede también afectar la salud del personal. No solamente del personal, sino también de los terceros, ¿no? Los peatones. En este caso, ¿qué se realiza en el tema del polvo? Reducir la velocidad para generar menos polvo, ¿verdad? Y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, en la generación de residuos sólidos no peligrosos y también los peligrosos, ¿qué es lo que se tiene como control? Un plan de minimización de manejo de residuos sólidos. Y es lo que también vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz ha sido un pequeño resumen de todo lo que ustedes han visto en las capacitaciones anteriores. Ahora vamos a entrar un poco sobre el tema de gestión de residuos sólidos. Vamos a hablar un poco sobre la normativa peruana, porque hay una norma que nos ampara, por eso nos hablaba del tema del incumplimiento legal. Tenemos la Ley General de Residuos Sólidos, que es la ley número 27314. Tenemos el decreto legislativo 1278, el decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el reglamento de la Ley igual general de los residuos sólidos, que viene a ser el decreto supremo 057-2004. Tenemos también el decreto supremo 009-2019, MINAM, que aprueba que el régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, como le había mencionado. Ellos tienen un tratamiento muy aparte a lo que tienen los residuos sólidos, ya sea para el sector municipal o los residuos no municipales, que también posteriormente lo vamos a hablar. Tenemos una resolución ministerial que es la 089-2023, que habla sobre contenido mínimo del plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Entonces, la empresa INCHE, esta resolución ministerial recién ha salido el año pasado, en noviembre de 2023,
y habla sobre el contenido mínimo del plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Se generan normas, leyes. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque cada empresa realizaba a su forma. Mi plan de minimización, voy a tener esta estructura, la otra empresa tenía otra estructura. ¿Y qué dijo el Ministerio del Ambiente? Dijo, no, vamos a generar una estructura para todas las empresas de igual forma. Tenemos la NTP, que es la 900.058 del año 2019, y en esa norma técnica peruana nos habla sobre la clasificación de los colores, que también lo vamos a hablar. Y por último, hago mención a la norma ISO 14001, que ya estamos próximos también a certificarnos, ¿de acuerdo? Y para empezar vamos a hablar un poco sobre las definiciones de qué es gestión integral de residuos sólidos y qué es un residuo sólido. Y estas definiciones nos vamos a basar a través de las normas ya mencionadas en la lámina anterior. Gestión integral de residuos sólidos. ¿Qué es? Es un conjunto de acciones que involucran la planificación y el manejo operativo en las operaciones de residuos sólidos, como el proceso de segregación, recolección selectiva, transporte, almacenamiento, acondicionamiento, valorización, tratamiento y disposición final. Vamos a hablar un poco de cada uno de segregación, recolección selectiva, transporte, almacenamiento y todos ellos posteriormente también. ¿Y qué son residuos sólidos? Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento, cualquier resultante de un consumo, de un uso también, de un bien o un servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse. ¿Para qué? Para ser manejados, priorizando la valorización de estos residuos y en el último caso la disposición final. Entonces, aquí nos habla sobre el tema de ser manejados priorizando la valorización. Es decir, la basura de uno es el tesoro de otro. En este caso, hablamos del residuo que es de una empresa, puede generar y ser materia prima para otra empresa. Como por ejemplo, la empresa Inche realiza ¿qué? La recolección de todos los aceites y grasas utilizados. Y eso se lo brinda a otra empresa y esta empresa qué es lo que lo recepciona y qué es lo que realizan o qué productos generan con esto. Por ejemplo, son los jabones. Los jabones que nosotros utilizamos para bañarnos tienen el contenido también de lo que son el tratamiento de estos aceites y grasas. Cuando nosotros lavamos nuestra ropa con jabón Bolívar, también tiene este contenido y estas sustancias. Entonces, damos cuenta que este residuo sólido, que para uno ya, bueno, se terminó el consumo, pero para otra empresa, ¿qué cosa es? Es materia prima la cual puede trabajar. Y entonces ahí hablamos de qué. Ya vamos de una economía lineal a una economía circular. Anteriormente, solamente estos residuos sólidos llegaba el concepto hasta aquí, hasta poder la obligación de desprenderse. ¿Y a dónde iba? A un relleno sanitario, una disposición final. Sin embargo, con los años, a través de la economía circular, del protocolo de Kioto y tantos protocolos también y participación de convenios con las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también está participando Perú, ¿qué es lo que pasa? Están agregando que estos residuos sólidos ya no vayan de frente a una disposición final, sino que otra empresa pueda utilizarlo como materia prima. Y entonces hablamos ya de la economía circular. Por eso he colocado aquí de la economía lineal a una economía circular. Entonces, si hablamos de economía lineal, como vemos aquí en la imagen, se extrae, ¿verdad? La materia prima, se produce, ya hemos consumido este producto y ¿qué es lo que hacemos? Desechamos. La disposición final ya sea en un vertedero o un relleno sanitario, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, ¿qué es una economía lineal? Es un sistema económico lineal que está basado en la producción de los bienes a partir de las materias primas para su posterior compra por parte de ¿quién? De los consumidores, quienes más tarde, ¿qué es lo que vamos a realizar? El hecho del uso, haber consumido todos estos productos en cuestión, solamente ¿qué es lo que hacemos? Lo desechamos, ¿verdad?
sin ser reutilizados. Y ahí es donde ingresa ¿quién? La economía circular. Y la economía circular, ¿qué nos indica? Que es un modelo de diseño de producción y consumo que hace posible que estos recursos puedan seguir generando valor a través del tiempo, reduciendo ¿qué? Siempre el mínimo del tema de los residuos dentro de los procesos productivos y su impacto a los ecosistemas. Entonces, por eso es lo que observamos de esta forma, esta economía circular. Entonces, esta economía circular, ¿qué es? Se produce, correcto, es lo primero, estamos trayendo igual el tema de la economía lineal. Se produce, después que se realiza, se consume, ¿verdad? Es lo que nosotros realizamos también. Luego que por tercera parte tenemos de este ciclo de economía circular, se gestionan los residuos sólidos. Y por último, se usan los residuos como insumos para otra empresa, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos indica? ¿Qué beneficio nos trae esta economía circular? Mejora el tema del modelo existente. La economía circular reemplaza el modelo lineal de solamente de extraer, producir y desechar. También, ¿qué es? Es innovadora de una manera sostenible de poder promover el crecimiento económico, el bienestar social y el respeto ¿quién? Al tema del medio ambiente. Y también que se hacen los recursos más valiosos, es una economía circular, el sistema también está entero preparado para qué, para poder reusar, reparar, restaurar, reciclar los recursos que generen un valor una y otra vez. Por ejemplo, nosotros hablamos del año 2000, hablábamos solamente de las 3 R, reutilizar, reciclar, eh, las 3 R teníamos ahí. Sin embargo, con la economía circular que se ha venido agregando más R. Por ejemplo, en Colombia ya se tiene las 9 R, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Puerto Rico ya se tiene las 12 R. Entonces, igual es la misma finalidad, está incluido dentro de la economía circular. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender cuáles son las características de esta economía circular. ¿Cuáles son las principales? Mejorar siempre los resultados económicos a tiempo que reduce el uso de sus recursos. Con esta economía circular vamos a generar ¿qué? Vamos a luchar contra el cambio climático y reducir los impactos ambientales del uso de los recursos. Otra característica de la economía circular? Cambia el tema de los combustibles fósiles al uso de energías de fuentes renovables, como por ejemplo la energía eólica, la energía hidráulica, los paneles solares. Entonces, ¿extraemos de dónde? Extraemos de los recursos naturales y ya no a través de los combustibles fósiles. La reutilización, la reparación, encontrar una segunda vida a los productos que ya se encuentran deteriorados. Aprovechar energéticamente también los residuos que no se pueden reciclar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar ahora sobre el tema del enfoque de gestión integral de residuos sólidos. En esto nos hace hincapié, este enfoque de gestión integral de residuos sólidos nos habla también de toda la estructura que debe de contener nuestro plan de minimización de residuos sólidos y nos habla específicamente del artículo 32 y 37 del decreto legislativo 1278. Y aquí están todos los pasos que vamos a ver en esta capacitación, que es el paso número 1, que es la minimización de residuos sólidos. Tenemos el paso número 2, que es la generación y separación de residuos sólidos. Paso número 3, que es la recolección selectiva. Paso número 4 es el transporte. Paso número 5 tenemos la valorización de material energética. Paso número 6 es la disposición final. En el paso número 5 vamos a hablar de valorización material energética y también a la par de comercialización, pues, ¿no? Mi residuo para mí que ya no lo voy a usar y en vez de llevarlo a una disposición final, lo comercializo, lo vendo mi chatarra, vendo los cartones, las hojas, la grasa, los aceites, los aparatos electrónicos, etc. Entonces, vamos a hablar con el primer paso, que es minimización de residuos sólidos. Es el primer paso de la jerarquía de gestión de residuos sólidos y consiste en adoptar medidas para poder prevenir, siempre la palabra
prevenir la generación de residuos sólidos en la misma fuente. Y si es a menudo la manera más fácil, económica y eficaz. Asimismo, a través de este proceso de minimización, se busca reducir el volumen de los residuos sólidos y eliminar las características de peligrosidad con un potencial de poder causar los daños a la salud y al medio ambiente. Entonces, en este caso, ¿qué acciones podemos tomar para este paso número 1 que hablamos de la minimización de residuos sólidos? En este caso podemos hablar de algunos ejemplos, como sustituir materias primas por otras menos contaminantes, ¿verdad? La empresa Inche tiene alguno de sus vehículos en la cual utilizan el combustible como la urea en este caso. Introducir nuevas tecnologías más eficientes en el proceso de producción, aplicar las buenas prácticas ambientales, que poco a poco lo vamos a ir integrando también y espero también recibir apoyo de ustedes. Realizar siempre las compras de manera eficiente. Tenemos el paso número 2, que es la generación y separación de los residuos sólidos. ¿Y en qué consiste? Realizar la clasificación de estos residuos sólidos en la fuente de generación u origen, permitiendo que separarlos de acuerdo a su caracterización a fin de poder diferenciar el manejo de cada una de estas para su posterior acondicionamiento, valorización, tratamiento o disposición final. Y es importante poder diferenciar, porque en la parte legal también nos indica, nosotros no podemos tratar de igual forma a los residuos no peligrosos, a los peligrosos y a los eléctricos o electrónicos. Entonces no se pueden tratar de la misma forma, no se pueden almacenar de la misma forma, no se valorizan de la misma forma. Entonces es por eso la importancia de poder segregar, diferenciar y generar, ¿no? Separar nuestros residuos. Por eso es muy importante entender los colores de cada tachito, ¿no? Si es verde para tanto, si es marrón orgánico, entonces tenemos que entender y ponerlo en práctica. ¿Y dónde podemos encontrar esta clasificación de colores? En la norma técnica peruana que ya les había indicado, que es la 900-058 del año 2019. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de el paso número 2, que también les había indicado, que es el tema de residuos aprovechables y los no aprovechables. En este caso también pueden ser residuos no peligrosos y los peligrosos. Los no peligrosos van a estar a la izquierda y los peligrosos a la derecha, ¿de acuerdo? Por eso están en color, tachitos colores rojos y negros. Y los residuos no peligrosos están de este lado, los colores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el color blanco. Ahí podemos colocar lo que son las botellas plásticas PET, botellas de gaseosas que no estén contaminadas con thinner, con aceites u otro material peligroso. También es recomendable, por ejemplo, si nosotros vamos a consumir una botellita de gaseosa y vamos a reciclar en este tachito color blanco, ¿qué es lo que hacemos? Ahí tenemos nuestros caños de manera en los baños y en la parte de afuera también. Tenemos los caños y podemos enjuagarlo y recién colocarlo en el tachito color blanco, ¿verdad? Tenemos el tacho color amarillo que habla sobre el tema de los metálicos. Material metálico, reciclaje, como por ejemplo el tema de las latas, chatarra pequeña, papeles de aluminio, algunas herramientas en específica, pero siempre recordemos que no estén manchados con thinner, con aceites, con grasas, con hidrocarburos, que no estén manchados con nada. ¿De acuerdo? Tenemos luego el tema del papel y cartón, que es color azul. Hablamos del tema de los restos reciclables, papel y cartón, restos de embalaje, desarmados y compactados. Y tenemos el tema de color plomo, que es el tema del color vidrio o cristal, como vasos, jarras, copas o material de laboratorio, ¿no? Y por último, y el más importante, también considero yo, porque es la generación mayor que se tiene, es el tachito color marrón, que es el tema de residuos orgánicos. Estos residuos tienen una biodegradación, ¿para qué? Para el tema del compostaje, como restos de alimentos, sí, sus empaques de plástico, claro, cabe resaltar, ¿no? Como cáscaras de frutas, infusiones, restos de comida, etc. Entonces, vamos entendiendo cuáles son los residuos no peligrosos.
¿no? Tenemos botellas, materiales metálicos como lata, chatarras pequeñas, papeles de aluminio, papel, cartón, residuos reciclables, también tema de vidrio, cristal y por último el tema de los residuos orgánicos. Y también vamos a tener los residuos en la parte derecha, que son los residuos peligrosos. ¿De acuerdo? En este caso vamos a tener como peligrosos el tema de los químicos, envases vacíos de thinner, pinturas, aerosoles, lijas que han sido manchadas por pintura, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener un tachito color rojo y vamos ahí a disponer todos estos residuos. Tenemos luego los residuos peligrosos biomédicos, como que materiales contaminados con sangre, agujas, jeringas, entre otros. Peligros también, residuos peligrosos con qué? Hidrocarburos, ¿verdad? Sólidos con el tema de madera, que hayan sido bañados con hidrocarburos, el tema de un cartón, de una madera, plásticos, trapos industriales, que todos hayan sido contaminados con gasolina o un derivado del petróleo. Y por último tenemos el tachito color negro, que nos habla sobre el tema de residuos inorgánicos generales, residuos plásticos y materiales sintéticos como vasos, jefes, guantes, lapiceros, pero siempre libres de ¿qué? De hidrocarburo o un concentrado de otro material, ¿no? De un derivado de este. Y luego vamos a hablar el paso número 3, que es la recolección selectiva. En este caso se debe establecer los medios que puedan permitir recoger apropiadamente estos residuos sólidos que han sido previamente segregados y diferenciados en la fuente de generación, con la finalidad de poder mantener las condiciones para su posterior valorización. El titular debe indicar cuál será el mecanismo para poder garantizar y mantener los residuos sólidos diferenciados. Por ejemplo, establecer la frecuencia de recojo, dependiendo siempre de las características del residuo sólido, establecer siempre el tipo de vehículo o medio de transporte también que se van a realizar para la recolección selectiva. Siempre va a ser siempre la ubicación de proyecto de inversión, actividad en curso, considerando siempre las normas vigentes, ¿no? Tenemos el paso número 4, que es el transporte ya de estos residuos sólidos. Para el caso de residuos no municipales, o son residuos no peligrosos, ¿quién se encarga? En este caso son los residuos municipales, ¿verdad? Y son similares a los municipales. ¿Y quién lo traslada? ¿Quién realiza ese servicio? La misma municipalidad, ¿verdad? Todos los días en Campo y en todos los distritos viene siempre un recolector de la basura, ¿verdad? Y estos que se llaman los residuos municipales. ¿Y cuáles son los residuos municipales? Todo lo que tenemos aquí, los residuos aprovechables, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, generamos en casa también los residuos orgánicos, vidrios, papel, metálicos y plástico. ¿Qué es lo que hace el servicio municipal? Se lo lleva, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de un residuo sólido no municipal, ya no se encarga la municipalidad. Entonces, dentro de la norma, la normativa de la ley del ambiente y de residuos sólidos, nos habla que el mismo empleador debe de generar y contratar una empresa operadora de residuos sólidos, ¿de acuerdo? Que siempre esté debidamente autorizada. Eso también se encuentra en la página del MINAP. Y este que va a realizar es un transporte externo únicamente que realizan las empresas transportadoras de servicios. Entonces, estas empresas prestadoras de servicio, operadoras de residuos sólidos, se llevan todos estos residuos, los residuos no aprovechables. Todo lo que se encuentra en el tachito color rojo, este tema de residuos peligrosos biomédicos, químicos que hayan sido manchados con hidrocarburos, entre otros. Y aquí nos indica, los residuos segregados también, ¿qué? Son valorizados por las empresas prestadoras, empresas operadoras de residuos sólidos, que son la EO, para su posteriormente, compostarlos, ¿verdad? Almacenarlos o reciclarlos con el objetivo de poder cooperar con las ONG y que puedan apoyar dentro de sus programas sociales, ¿no? En el paso número 5 tenemos la valorización de material energética. En este caso hablamos de valorización, constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final con el tema de los residuos sólidos. A través de esto se fomenta una valorización, siempre el tema de material o energética de los residuos sólidos con un potencial de aprovechamiento, ¿verdad? Que aunque presenten un valor o utilidad en el contexto siempre de eficiencia de
economía y el tema ambiental. Entonces, ahí hablamos también en la norma, nos menciona sobre el tema de la valorización material y la valorización energética. Y la valorización material, que en este caso se considera la reutilización, recuperación de componentes o materiales, reciclaje, compostaje, entre otras, que demuestran su viabilidad técnica, económica o ambiental. Y también tenemos una valorización energética, que en este caso pueden ser implementando en operaciones de coprocesamiento, con incineración, generación de energía sobre la base de los procesos de la biodegradación, biochar, entre otros. Y hablamos en el paso número 6, que es la disposición final. Si la disposición final se realiza a través de una empresa operadora de residuos sólidos que ya habíamos mencionado, se debe indicar que los residuos sólidos que serán dispuestos, las cantidades estimadas, la masa, el volumen, el lugar de la disposición final, los cuales siempre deben realizarse a través de infraestructura de residuos sólidos debidamente autorizados. En Perú se cuenta con disposición con rellenos sanitarios que se encuentran autorizados y se encuentran también mencionados en una lista dentro de la página del MINAM. Entonces, ¿qué es lo que he colocado en la imagen al costado? En la empresa Petramas, me imagino que sí lo han escuchado, ¿verdad? Petramas es una empresa operadora de residuos sólidos. ¿Qué es lo que realiza? Ellos transportan tus residuos sólidos hasta dónde está un relleno sanitario, ¿verdad? Petramas, cuando recolecta todos tus residuos, ya sean aprovechables y no aprovechables, ¿qué es lo que realiza? Ah, ya mira, esta recolección de plástico, por ejemplo, se pueden ir para una ONG, entre otras, ¿no? Se puede vender, entre otros. Pero, ¿qué pasa con los residuos que son los no municipales, como habíamos mencionado, que son los residuos de pepes usados, de las tapabocas que han sido utilizadas, que son residuos peligrosos biomédicos, o trapos industriales o madera cartón que hayan sido ensuciados por un hidrocarburo o uno de sus derivados, ¿verdad? Entonces, aquí Petramas se encarga de ¿qué? De realizar la disposición final de estos residuos peligrosos. Por eso aquí brindan una constancia de la disposición final de estas. ¿Verdad? Petramas es una empresa operadora, tal, y se ha utilizado, ¿verdad? Y, por ejemplo, este es un proyecto de un consorcio Cayahuayas que se realizó en Huaraz, ¿no? Y ahí te brinda, ¿no? El número de bolsa, el tema de pesaje, el tema del nombre del residuo en metro cúbico, el peso en kilogramo y la fecha de la disposición. Entonces, estas características debe tener un certificado, una constancia de disposición de residuos peligrosos. Por eso es muy importante que cuando ustedes me entreguen sus EPPs que ya se encuentran caducados, rotos, desgastados, entre otros, para hacerle un cambio, se debe de disponer de un tacho en específico, ¿verdad? Y eso lo vamos a realizar poco a poco. Ahora, por último, tenemos el tema del ahorro de recursos. Hablamos del tema de recursos de agua, energía eléctrica y papel. ¿De acuerdo? En el tema de los ahorros de recursos de energía, la energía, ¿qué es lo que realiza? Proviene principalmente siempre de las fuentes hidroeléctricas, ¿verdad? Por la presencia de agua en la mayoría de las zonas del país. Y en segundo lugar, ¿viene de dónde? De los combustibles fósiles. ¿Y qué son los combustibles fósiles? Son recursos que no son renovables y cuyas reservas se están agotando poco a poco. Por eso, anteriormente yo les hablaba también de qué, de las energías renovables, ¿verdad? Como el tema de los paneles solares, que de dónde traemos energía, de los rayos solares, de la energía eólica, ¿de dónde sacan? De los vientos. Entonces, ahí se genera, hay una tecnología que se realiza, ¿no? Se obtiene a través de los rayos solares, en los paneles solares, como les indico, el tema de los vientos también se genera, que es la energía eólica, también la energía hidráulica, que bueno, en este caso ya lo menciona, ¿no? Las fuentes hidráulicas. Entonces, aquí nos menciona algunos tips que podemos nosotros aplicar en casa y podemos aplicarlos también, ¿dónde? En la oficina, ¿verdad? Pues en la parte administrativa y en la parte operativa, porque todos también tenemos celulares, tenemos en casa una laptop, tenemos focos, enchufes, tomacorrientes, entre otros. Entonces, ¿qué nos indica aquí el primer
tips que nos brinda es apagar el tema del computador y el monitor todos los días al finalizar la jornada laboral. Tenemos que apagar siempre nuestras computadoras, y en este caso Inge tiene abajo en la parte inferior unos reguladores también. Entonces esos también tenemos que apagar. Y siempre apagar las luces, los televisores de las salas de juntas, salas de capacitación cuando no se encuentren en uso. En este caso también el tercer consejo que nos brindan es desconectar todos los equipos que no usen constantemente, ¿verdad? Incluyendo el tema de los cargadores celulares o los equipos portátiles. Es decir, yo estoy cargando, lo coloco en el toma corriente, lo desconecto y me voy afuera a contestar una llamada, pero el cargador sigue consumiendo, está conectado ahí en el toma corriente y sigue jalando luz. Entonces hay que prever en este caso y desconectar siempre todos los equipos. Por último, nos indica el último consejo, dice evitar el uso de extensiones multitomas en el puesto de trabajo, reduciendo siempre también el tema del riesgo eléctrico y fugas de energía. Hablamos ahora un poco sobre el tema de cómo ahorrar los recursos en el tema del agua, recurso hídrico. En este caso nos dan 4 tips. Entonces empezamos con el primero, que es cerrar el grifo en la ducha. No olvidemos siempre cerrar el tema del grifo en la ducha cuando nos estemos jabonando, un pequeño gesto diario que te ayudará a poder ahorrar más de 60 litros de agua en cada ducha. Como consejo número 2, que nos habla sobre los complementos de la cafetería. Siempre utilizar complementos como los reductores de caudal, rociadores, airadores, también que te ayudan a ¿qué? Al ahorro diario y cotidiano. En el número 3, que nos habla sobre la reutilización de agua de lluvia y a través del sistema de recogido de agua como bajantes o calones que puedan reutilizar también el tema del agua de la lluvia para poder regar plantas, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en este caso, no llueve exceso, como sucede, por ejemplo, en la sierra o en la selva, pero sin embargo, lo que siempre apreciamos nosotros por ser zona costera, siempre lo que observamos es la neblina, ¿verdad? Y, por ejemplo, no sé si ustedes logran ver en esta parte, he colocado una imagen, que esto de aquí, estos cuadraditos con mallas, se le llama el atrapanieblas. ¿Y en qué consiste? La misma palabra atrapa la niebla, como podemos verlo en la segunda imagen, se condensa ahí y empieza a descender como si le estuvieran atrapando esta niebla. Y como hay neblina, ¿qué cosa es agua? Se queda aquí atrapada y ¿qué es lo que hace? Empieza a descender, ¿verdad? Y acá nosotros vemos una pequeña tubería y aquí desciende y empoza el agua. Entonces, zonas como por ejemplo Villa María del Triunfo, Ancón, Rímac, ya han empezado a implementar esta atraplanievas porque en estas zonas y en algunas, en otras zonas también no tienen el acceso del recurso del agua. Entonces, para ellos también es primordial, no llegan los servicios básicos como es el agua y el desagüe. Entonces ellos tratan de buscar otros medios y una de ellas es el atrapanieblas. De acuerdo, si alguno de ustedes lo ha visto, sería bueno también que nos comenten. Vamos a realizar posteriormente otros meses, vamos a realizar el tema de las campañas, el tema ambiental. ¿De acuerdo? Y consejo número 4, tenemos el mecanismo de doble descarga. En este caso tenemos los inodoros, no sé si ustedes han visto, hay unos botoncitos en la parte superior del tanque donde hay 2 botones, ¿verdad? 2 presiones, 2 mecanismos de descarga. Entonces es bueno utilizarlo, estos mecanismos de doble descarga, que pueden limitar más que todo el volumen de la descarga de 3 a 6 litros, ¿no? Esto evita que el derroche del agua. Y siempre ahorremos que cuando nosotros estamos ahorrando el agua, siempre cuidamos también nuestro bolsillo, ¿verdad? Con estos pequeños gestos cotidianos, además de ser responsables y sostenibles con el medio ambiente, que lo que ahorramos siempre es un poquito de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, por último, vamos a hablar sobre el tema de recursos, cómo podemos ahorrar el recurso del papel. Y aquí nos mencionan varios puntos, como evitar el uso del papel cuando se guardan los documentos en forma digital. Se puede ir guardando, en vez de estar imprimiendo, podemos guardarlo en forma digital. Utilizar el papel reciclado para imprimir para hacer fotocopias. Y lo realiza, por ejemplo,
la señorita Angeli y la señorita Fiorella. Ellas siempre están utilizando su papel reciclado. Entonces, ellas están aportando este ahorro de recursos de papel. Evitar siempre imprimir documentos innecesarios y con muchos espacios. Tratar de poder reducir, ¿no?, el tema de los espacios, imágenes, etc. Y siempre antes de imprimir, siempre debemos de comprobar que el documento esté correcto, usando siempre el tema de la vista previa, porque, ay, lo imprimí, ay, me equivoqué, lo arrugo y lo boto. No, siempre hay que tener siempre el tema de la prevención, siempre hay que estar siempre prevenidos y revisar los documentos antes de imprimir. Utilizar siempre el papel por ambas caras. Yo he visto siempre en otras empresas que imprimen en vez de imprimir en ambas caras, lo imprimen en 2 hojas, ¿no? Entonces se puede ahorrar en este caso. Siempre utilizar fuentes ecológicas para no gastar menos tinta en las hojas de imprimir, ¿no? Hay algunas empresas que sí implementan el tema de los paneles solares y esperemos que con el tiempo ya se podría invertir en algunos paneles solares en la empresa Inche, ya que en Campoy hay bastante solcito, ¿verdad? Y más en verano se puede ahorrar bastante utilizando estos paneles solares. Estos paneles solares tampoco no están tan caros, cada año salen nuevos proveedores, mejores tecnologías, entre otros, y se puede ir a aplicar, ¿no? Y a través de estos paneles solares que podemos generar, nos pueden dar energía para todo, ¿qué? Para toda el área administrativa. Siempre también utilizar los medios de comunicación electrónicos también para reducir el uso de las impresoras. Siempre tener una pequeña papelera en cada puesto de trabajo, siempre para optimizar ¿qué? La reutilización y el reciclaje. En este caso no tenemos una papelera, pero sí tenemos varios cajones donde cada persona puede ir reutilizando sus hojas. Reutilizar todo el papel que haya sido impreso solo por una cara, siempre imprimir, como les digo, también imprimir en borradores, que reduce la menor tinta posible. Imprime en calidad de borrador, como les indico, para evitar el derroche de tinta y facilitar ¿qué? El tema de la reutilización. Reciclar también el papel inservible, haciendo el uso de los contenedores puestos y disposición para tal fin. ¿De acuerdo? Entonces, estos han sido los últimos consejos que nos brindan para el tema de los ahorros del recurso de papel. Esto ha sido todo por la capacitación del día de hoy sobre el tema de gestión ambiental. ¿De acuerdo? El día de hoy hemos hablado un poco sobre el tema de la matriz ambiental, gestión de residuos sólidos, que la empresa Inche cuenta con un plan de manejo de minimización de residuos sólidos. Y por último hablamos sobre el tema de los ahorros de recursos en tema de agua, energía eléctrica y papel.